Muy buenos días, profesora. A continuación, mis compañeros y yo le presentamos el proyecto que lleva por nombre Mi entorno, mi realidad, fortalezas y debilidades. Nosotros somos el equipo número 6, que está conformado por Ana Michelle Álvarez Gómez, Hazel Estrella Barranco García, Alexander Cruz, Jorge Alberto Gómez Sánchez, Fernanda Alejandra Martínez Hernández, Maritzel Chávez Velasco, Ángel Uriel Martínez Rueda y su servidora Keila Martínez. El estudio de los ecosistemas en nuestro entorno local nos permite comprender la riqueza natural que nos rodea, así como los desafíos que enfrentamos para preservar y aprovechar estos recursos. En el Estado de México los ecosistemas presentan una gran diversidad, que va desde los bosques, montañas y cuerpos de agua hasta las zonas agrícolas y áreas urbanas. Este proyecto explorará las fortalezas y debilidades de los ecosistemas en el Estado, identificando sus principales riquezas, como lo son la biodiversidad, los recursos hídricos y el suelo, analizando además las amenazas que los ponen en riesgo. A través de esta investigación, buscamos crear conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas y la necesidad de tomar medidas para protegerlos. Ecosistemas en el entorno. Los tipos de vegetación en el Estado de México consisten en bosques de pino, de encino, de oyamel, bosques mesófilos de montaña, matorrales, selva baja caducifolia, pastizales naturales, pastizales de alta montaña y vegetación acuática. El más representativo es el bosque de coníferas, que se encuentra en la zona de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca. Las reservas de la mariposa monarca por Valle de Bravo, Atlacomulco y el Centro Ceremonial Otomí, en Huixquilucan. En zonas de transición a estos se encuentran también los bosques mixtos, que sería bosque de pino de encino. También tenemos matorral desierto, principalmente en el noroeste del estado, colindando con Hidalgo, por Teotihuacán y Otumba. Hay selva baja caducifolia en el sur del estado, colindante con Guerrero y Michoacán, por Tejupillo, Amatepec, Tlatlaya, también en Malinalco y Tonático. Los cuerpos de agua importantes. Solo sobrevivió el lago de Sulpango, de lo que fue el antiguo lago de Texcoco. También el lago artificial Nabor Carrillo en la misma zona, así como también existen 5 presas del sistema Cutzamala al poniente del estado. En el Estado de México, los ecosistemas enfrentan diversas debilidades y retos debido a su ubicación cercana a una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo. Las debilidades son: presión urbana. La cercanía del Edomex a la Ciudad de México ha llevado a una gran expansión urbana acelerada con desarrollos residenciales, industriales y comerciales que invaden áreas naturales y fragmentan hábitats. Deforestación. La tala de árboles para la construcción, el comercio de madera y la agricultura ha disminuido considerablemente la cobertura forestal. Esto afecta la biodiversidad, la estabilidad del suelo y la calidad del aire. Contaminación del agua. Los cuerpos de agua, como el río Lerma y diversas presas, sufren de alta contaminación debido a descargas industriales, agrícolas y domésticas. Esto reduce la disponibilidad de agua limpia para los ecosistemas y las comunidades. Erosión del suelo. La pérdida de vegetación y el uso intensivo de la tierra han provocado una erosión significativa en algunas áreas, afectando la fertilidad del suelo y la capacidad de las plantas para crecer, lo que reduce la biodiversidad. Baja biodiversidad en áreas urbanizadas. La fragmentación de los hábitats naturales debido al desarrollo urbano ha disminuido la biodiversidad, afectando especies tanto de la flora como de fauna. Manejo inadecuado de residuos. La acumulación de residuos sólidos, incluyendo plásticos y químicos, ha impactado áreas naturales, afectando tanto los suelos como los cuerpos de agua y la fauna local. Retos. Restauración de ecosistemas dañados. Se requiere restaurar áreas degradadas, reforestar zonas afectadas y rehabilitar cuerpos de agua contaminados. Esto implica un esfuerzo de políticas públicas y colaboración comunitaria. Conservación de la biodiversidad. Es crucial implementar programas para conservar especies amenazadas, proteger sus hábitats y promover áreas protegidas en zonas con alto valor ecológico. Manejo sustentable de recursos naturales. Fomentar prácticas agrícolas, ganaderas y forestales sustentables para evitar la sobreexplotación y la degradación del suelo y los recursos hídricos. Control de la expansión urbana.
Regular el desarrollo urbano para evitar la invasión de áreas naturales y fomentar el crecimiento vertical en zonas urbanas ya establecidas. Educación ambiental. Incrementar la conciencia y educación ambiental entre la población para reducir la contaminación, promover el reciclaje y fomentar el respeto por los ecosistemas locales. Fortalecimiento de políticas ambientales. Aumentar y hacer cumplir las políticas y normativas ambientales de modo que se reduzcan actividades contaminantes y se promuevan prácticas sostenibles en todos los sectores. Ejemplos de proyectos importantes para el futuro. Reforestación en áreas de alta erosión como el Nevado de Toluca y áreas montañosas para proteger la capa del suelo y promover la biodiversidad. Programas de saneamiento de cuerpos de agua para reducir la contaminación en ríos y lagos clave del estado. Creación de corredores biológicos para conectar áreas fragmentadas y permitir el movimiento de especies. El reto para el Estado de México es implementar estas medidas de manera efectiva y coordinada, equilibrando el crecimiento económico con la conservación ambiental. El Estado de México cuenta con una gran riqueza y diversas fortalezas naturales, culturales y económicas que lo convierten en una región estratégica en México. Algunas de las más destacadas son la biodiversidad. En el Estado de México cuenta con una diversidad importante de ecosistemas, desde bosques templados en el Nevado de Toluca hasta las zonas de pastizales y humedales. Estos hábitats albergan numerosas especies de flora y fauna, algunas de ellas endémicas y otras en peligro de extinción. Recursos hídricos. La entidad posee importantes cuerpos de agua como el río Lerma y la laguna de Zumpango, además de múltiples manantiales y presas. Estos recursos hídricos son vitales para la agricultura y el abastecimiento de agua en la región. Suelo fértil. En zonas como los valles de Toluca y Chalco, el suelo es altamente fértil, lo que permite una agricultura diversa que incluye cultivos de maíz, frijol, papa y otros productos básicos y comerciales. Áreas protegidas. El Estado de México alberga áreas naturales protegidas importantes como el Parque Nacional Nevado de Toluca y la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Estos espacios preservan especies clave y sirven como zonas de captación de agua y protección de la biodiversidad. Riquezas mineras. Existen recursos minerales especialmente en el Valle de Teotihuacán y en la región de Amecameca, donde se extraen materiales como arena, grava, caliza y en menor medida metales. Estas son algunas fortalezas culturales y económicas. Patrimonio cultural e histórico. El Estado de México tiene sitios arqueológicos e históricos valiosos como las pirámides de Teotihuacán, Maninalco y la zona de Tenayuca. Su patrimonio también se influye en festividades, artesanías y tradiciones indígenas otomís, mazahuas y matlatzincas. Infraestructura de comunicaciones. La cercanía con la Ciudad de México y una red de carreteras, vías férreas y aeropuertos facilitan el comercio y la movilidad. Esto convierte al Estado de México en un punto de conexión y logística importante para la economía nacional. Desarrollo industrial. El Estado alberga parques industriales en municipios como Toluca, Naucalpan y Tlalnepantla, donde operan empresas nacionales e internacionales en sectores como la manufactura, alimentos, tecnología y automotriz. Agricultura y ganadería diversificadas. La agricultura sigue siendo una actividad económica relevante. Además de cultivos, existen áreas dedicadas a la producción de lácteos, carne y productos procesados, especialmente en la región de los volcanes y el Valle de Toluca. Turismo. La riqueza natural, histórica y cultural atrae a turistas nacionales e internacionales, lo que genera empleo y recursos. Destinos como el Nevado de Toluca, Valle de Bravo, Tepoztlán y la Ruta de Mariposa Monarca son populares. Educación y desarrollo científico. La presencia de universidades y centros de investigación como la Universidad Autónoma del Estado de México permite el desarrollo de conocimientos e innovación en sectores diversos. Retos para aprovechar las fortalezas. Para maximizar estas riquezas, el Estado de México enfrenta el reto de promover un desarrollo equilibrado que conserve sus recursos naturales, fomente un turismo sostenible y promueva una economía competitiva. Implementar políticas de conservación y crecimiento planificado será clave para aprovechar al máximo sus recursos y mantener el bienestar de sus comunidades y su entorno. Zona protegida. El Parque Espejo de los Lirios tiene como centro un lago artificial que mide 14 hectáreas y no alcanza más de 2.5 metros de profundidad.
Lo alimenta un canal que arroja agua de la presa de Guadalupe. El lago se utilizó como bebedero para el ganado hasta muy entrado el siglo XX. Dentro de ese humedal artificial definido por el biólogo y vecino del humedal Jason Vargas como un filtro que convierte el agua contaminada en agua limpia, habitan cientos de especies. En el Estado de México existen 125 municipios, donde el bioma predominante es el urbano, ya que se encuentra habitado, y la existencia de biomas naturales es inexistente. Pero aún en esos entornos se logran encontrar distintos tipos de flora y fauna que forman parte de la riqueza natural de esta zona, como por ejemplo los árboles de fresno. Estos árboles de fresno tienen una distribución en México. El fresno es común en las regiones del Valle de México y otras áreas en el clima templado como el Estado de México, Jalisco y Michoacán. Árboles de huehuete. Originarios de México y Centroamérica, crecen en zonas húmedas y ribereñas como Valle de México, Veracruz, Costa Rica, Morelos, Guatemala y Texas. También hay biomas como la selva. Esta se encuentra en zona amazónica de América del Sur. En México se dan zonas tropicales como la península de Yucatán, Chiapas, etc. O también hay bioma matorral. Esta se encuentra mayormente en México, Estados Unidos y el Mediterráneo. Como mencionamos anteriormente, también existen distintos tipos de fauna, algunos nativos de los ecosistemas que se encuentran en el estado, y son los siguientes. Colibrí. El estado de conservación del colibrí varía dependiendo de la especie, ya que existen más de 300 especies de colibríes distribuidas principalmente en América. Algunas especies están en mejor situación que otras. Estas dependen de factores como la pérdida de hábitat, el cambio climático y la disponibilidad de alimento. Ardillas grises. También las ardillas grises están clasificadas como preocupación menor en la lista de la UICN. Esto se debe a la amplia distribución y capacidad de adaptación en diferentes hábitats. Y por último podrían ser los pumas. Estos se encuentran mayormente en Veracruz, en la región de la selva húmeda tropical, y en Chiapas, en la región de la selva alta erennifolia. Extinción de la flora y fauna. Colibrí. El colibrí está en peligro de extinción debido a distintas razones. Una de las principales causas es la destrucción de su hábitat natural, debido principalmente a la deforestación para dar paso a la agricultura y ganadería, así como la urbanización. Esto ha llevado a la pérdida de su espacio y ha afectado su proceso de polinización, que es fundamental para la conservación de ecosistemas. Ahuehuete. El ahuehuete, Taxodium mocronatum, es la que enfrenta riesgos en ciertas regiones de México y se considera vulnerable, aunque no está categorizado oficialmente como en peligro de extinción a nivel mundial. Las razones incluyen pérdida de hábitat, contaminación del agua y sobreexplotación. Acciones dañinas. Crecimiento urbano. La expansión de áreas residenciales, comerciales e industriales ha resultado en la pérdida de áreas naturales. Esto afecta a hábitats de flora y fauna, disminuyendo la biodiversidad local. Contaminación de cuerpos de agua. Los ríos y lagunas, como la laguna de Axotlán, sufren de contaminación por descargas industriales, aguas residuales y desechos sólidos. Esto provoca daños en la flora y fauna acuática y afecta a la calidad del agua. Deforestación. La tala de árboles para construir desarrollos habitacionales y otras infraestructuras ha reducido la cobertura vegetal, afectando la biodiversidad y la calidad del aire. Desarrollo vial y construcción de infraestructura. Las carreteras y otros proyectos de infraestructura fragmentan los ecosistemas y afectan el flujo natural del agua, lo cual afecta a áreas verdes y la fauna local. Daños y transformaciones que ha sufrido la laguna de Zumpango. La laguna de Zumpango es un importante cuerpo de agua ubicado en el municipio de Zumpango, en el Estado de México. Históricamente, la laguna ha desempeñado un papel crucial en el control de agua y de la biodiversidad, proporcionando hábitat para numerosas especies de aves migratorias y locales, peces y otras formas de vida silvestre. En 1976 se volvió un vaso regulador, es decir, una zona de almacenamiento de agua residual para evitar inundaciones de lluvias en el Valle de México. Durante los años 90 aumentaron los asentamientos humanos alrededor de la laguna, lo que provocó mayor presión sobre sus recursos. En el 2001 se registra una disminución significativa en el nivel del agua,
debido a la extracción desmedida para el uso agrícola. Para 2015 se registraron niveles de mortandad alarmantes en peces y aves acuáticas, indicando un colapso ecológico inminente. 2018. Nuevos proyectos de infraestructura amenazaron áreas naturales cercanas. 2020. El aumento de las sequías provocaron una drástica reducción del volumen de agua en la laguna. Para el 2022, lo que quedaba de la laguna se vio invadida por lirio acuático invasor, lo que modificó las características químicas del agua e impidió el paso de la luz, lo que afectó la vida acuática. A finales del 2023, la laguna de Zumpango se quedó completamente seca. Se estima que desaparecieron casi 200 especies de aves, tanto locales como migratorias. Lo único que quedó fue el lirio acuático. El 12 de febrero, incendios sin explicación aparente arrasaron con el lirio, dejando un terreno seco y de tierra oscura. La laguna de Zumpango ha pasado por una serie de transformaciones que han afectado su salud ecológica. Actualmente los esfuerzos se centran en su recuperación, aunque persisten retos significativos. Esta línea de tiempo destaca los principales eventos y daños que ha sufrido la laguna, reflejando la importancia de la conservación y gestión sostenible del recurso hídrico. La huella de carbono se refiere a la cantidad total de gases de efecto invernadero que se emiten por persona, organización o producto, principalmente emitidas directa o indirectamente por las acciones humanas, generadas por el consumo de energía, transporte, protección de bienes y servicios y actividades diarias. Estos gases contribuyen al impacto ambiental y al calentamiento global, y se expresa en toneladas de dióxido de carbono. La huella hídrica es el indicador del volumen total de agua dulce consumida o utilizada de manera directa o indirecta por persona. Se incluye el uso de agua en procesos agrícolas, industriales y domésticos, al igual que el agua contaminada en estos procesos. La huella hídrica se mide en litros o metros cúbicos de agua y ayuda a la gestión de los recursos hídricos en función de su disponibilidad y sostenibilidad. Tomamos en cuenta referencias tanto a la huella hídrica como la de carbono a familiares cercanos a nuestra localidad, con el fin de comparar cuánto es la cantidad de agua utilizada y el dióxido de carbono emitido por nuestros familiares. La huella hídrica promedio de familiares cercanas es de 450 metros cúbicos y en México el promedio es de 1.441 metros cúbicos al año por persona. Por otro lado, la huella de carbono promedio de los familiares cercanos es de 6.500 kilos de dióxido de carbono, mientras que en México el promedio equivale a 1,2 toneladas de dióxido de carbono por persona. Relacionado al contenido del QR, tenemos que la producción y la productividad se refiere a la cantidad de materia orgánica que se incorpora a un individuo y es acumulada en un área determinada durante un periodo en específico. Relacionado con la producción, tenemos la producción primaria. Es la generación de materia orgánica a través de la fotosíntesis por parte de los productores autotróficos, que son plantas, algas y algunas bacterias. Esto se mide en términos de biomasa, que es gramos por metro cuadrado por año. Con el apartado de la productividad se refiere a la eficiencia con la que los ecosistemas convierten la energía y los nutrientes en biomasa. Esto puede afectar a algunos factores como la luz, la disponibilidad del agua, nutrientes, etc. Algunos factores que afectan la productividad pueden ser las condiciones climáticas y la disponibilidad del agua. También sería la biodiversidad, ya que son los ecosistemas más diversos tienden a ser más productivos. Por último, la comprensión de estos conceptos que acabo de mencionar es crucial para la conservación y gestión de los ecosistemas, así como para la agricultura y la sostenibilidad ambiental.